Dios. ¿Cuánto encierra la palabra Dios? Es la primera palabra que menciona Dios. Porque Dios es la primera realidad en tu vida. Y la primera realidad en mi vida. La vida es un despropósito, algunos dicen. La vida es un despropósito. ¿Por qué? Te lo voy a decir yo, porque la vida es un despropósito para muchos. Porque todo lo que buscan, lo buscan fuera de Dios. No es por otra cosa, es porque lo buscan fuera de Dios. Y ellos dicen, nacemos, sufrimos, morimos. ¿Qué propósito le encuentro yo a la vida? ¿Para qué viví? ¿Qué propósito le encuentro a la vida? Mi vida está vacía. Mi vida no tiene sentido. Claro, porque no tienes a Dios. Porque todo el que tiene a Dios tiene propósito, sentido en la vida, y su vida no está vacía. Su vida está llena de propósitos. Cuando uno tiene a Cristo, entonces empieza la vida a tener sentido para él. Atención, hermanos, Dios empieza hablando en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado, porque es Dios el que se dio a conocer al hombre. Entonces, cuando Dios se dio a conocer al hombre, automáticamente el hombre ha empezado a tener sentido en la vida. ¿Quién fue el que llamó a Abraham? ¿Fue Abraham que buscó a Dios o fue Dios el que buscó a Abraham? No, fue Dios quien se reveló a Abraham. Abraham, estando en Ur de los Caldeos era, hermanos míos, una tierra idólatra. Sacrificaban a sus hijos a los otros dioses. Aparentemente parece que tenían propósito definido, pero no tenían ningún propósito definido, sino que su propósito era errado. Sacrificaban a sus hijos a otros dioses. Sin embargo, Dios sale a su encuentro y le dice, Abraham, dime, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Él salió obediente, recibió favorablemente el llamado de Dios y salió de Ur de los Caldeos. Y cuando salió de Ur de los Caldeos, ya tenía él, hermanos míos, propósito para buscar. Su vida había empezado, hermanos, a tener sentido, porque te recuerdo, todo lo que se busque fuera de Dios no tiene sentido en la vida. Moisés, gracias, cariño mío. Moisés, 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, Rubén. 40. Está en Egipto. Él es un príncipe de Egipto durante 40 años. Estos 40 años él está, primero como príncipe, segundo en la comodidad y tercero en palacio. Lo tiene todo. Es un príncipe más de Egipto. Durante 40 años estuvo así en Egipto. Atención, dice la Biblia, y mató a un egipcio y lo enterró debajo de la arena. Y Dios, que es sabio, ¿sabes lo que hizo? Envió a Moisés a la universidad del desierto. Y estuvo 40 años en el desierto, hermanos, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Dime tú qué propósito tiene él. Estuvo mucho tiempo sin propósito definido. ¿Qué propósito tiene mi vida? Si antes vivía como príncipe de Egipto y estaba en la comodidad en Egipto y tenía palacio, y ahora, ¿qué propósito tiene mi vida? Mira mi vida, estoy en el desierto. He tenido que cambiar el palacio por una tienda de campaña. He tenido que cambiar la comodidad del Egipto por la incomodidad y el calor abrasador del desierto. He tenido que cambiar el ser el príncipe de Egipto por ser un pastorcillo de oveja. ¿Qué sentido tiene mi vida? No tiene ningún sentido tu vida. Claro, hasta que apareció Cristo. Cristo apareció en la zarza, y cuando Él apareció en la zarza, su vida empezó a cobrar sentido. Ve y dile a mi pueblo que salga, porque he escuchado el clamor de Él. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Él fue, lo sacó y los acompañó durante 40 años por el desierto hasta llegar a las tierras
El apóstol San Pablo, antes de ser el apóstol San Pablo, era Saulo. Y era el fariseo de los fariseos. Saulo, el fariseo de los fariseos. Cuando cogió cartas para dar persecución a los creyentes, él creía que lo que estaba haciendo era correcto. Tenía un propósito definido en su vida. Pero estaba errado, estaba equivocado. Y cuando fue a dar persecución a los creyentes, un resplandor de luz se le apareció y lo tiró de la cabalgadura. Cuando lo tiró de la cabalgadura, hermanos, él era todavía el fariseo de fariseos, Saulo, antes de ser Pablo. Cuando salió de Jerusalén, ¿quién era? Saulo, fariseo de fariseos. Cuando iba a dar persecución a los creyentes, él seguía siendo el Saulo, el fariseo de fariseos. Cuando aquel resplandor de luz se le apareció y cayó de la cabalgadura, él seguía siendo el fariseo de los fariseos. Pero cuando él se levantó, aunque todavía no se le cambió el nombre, ya no se levantó como Saulo, el fariseo de fariseos, se levantó como el apóstol San Pablo. Él daba persecución a la iglesia, pero es que resulta que el que da persecución a su iglesia, a Cristo mismo persigue. Entonces cuando él se levantó, dejó de ser el Saulo que daba persecución a los creyentes, por lo tanto a Cristo mismo perseguía. Ahora su mirada ha cambiado, su rumbo ha cambiado, su rumbo ahora es totalmente diferente. Ahora ya no quiere perseguir a la iglesia, ahora quiere compartir al Cristo que antes perseguía. Esa es mi finalidad aquí en la tierra, no es otra, es dar a conocer a Cristo, al Hijo de Dios. Alabado sea Dios. Qué bueno. Aún el sabio Salomón dijo que todo lo que se busca fuera de Dios está vacío, no tiene sentido en la vida. Pero terminó diciendo: teme a Dios. Ay, Dios mío. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y dice, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es temer a Dios. Y temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque cuando uno tiene a Dios, atención, ya no piensa de la misma manera que pensaba antes. ¿Qué va? Ya no pienso como pensaba antes. He nacido para sufrir, vivo sufriendo y muero. ¿Qué va? Ese concepto en mi vida ha cambiado. Ahora tengo un propósito mucho más definido en mi vida. Ahora mi vida tiene mucho sentido, porque yo no he nacido para ocupar un banco más aquí dentro de la iglesia, ni he nacido, hermanos míos, para que me las den todas. ¿Qué va? Yo he nacido con el propósito de adorar a Dios, de servir a Dios, de dar a conocer a Cristo. Pero vivo en la tierra y vivo sufriendo, sí, pero se merece la pena, porque a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. A mayor sufrimiento aquí en la tierra, mayor peso de gloria recibiremos en el cielo. Pero es que morimos, pero mueres con la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que cuando mueras en el día postrero serás resucitado de los muertos. Tienes propósito definido. Tienes propósito definido. Ya no puedes pensar como pensabas. Estoy naciendo, sufro y después muero. No, tienes un propósito más importante que todo eso. Dios,
Ay, qué palabra, Dios mío. Dios, cuánto alcanza. Te alaba mi alma. Dios es la primera realidad en la vida. Y esa es la primera frase que hemos cogido. Dios, la primera realidad en tu vida. Atención. Y por supuesto, lo es también en la revelación. Aleluya. Aunque los sociólogos y antropólogos no lo entienden esto, no lo entienden. Porque los antropólogos son los que estudian al ser humano. Y cuando estudian al ser humano en la religión, esto no lo entienden. ¿Sabes por qué? Porque la religión no empieza con Dios. La religión empieza con el hombre. Voy a leer un par de frases y ahora nos lanzamos de nuevo. Atención, hermanos. Empieza con el hombre y no con Dios. Su enfoque es antropocéntrico. ¿Qué quiere decir la palabra antropocéntrico? Quiere decir, hermanos, antropos quiere decir hombre, antropos, hombre, céntrico, centro. Es decir, el hombre es el centro del universo. O por lo menos eso es lo que creen ellos. El hombre es el centro de la religión. Es el centro de la religión. Y ahora bien, ¿y quién descuelga al hombre de la religión? No lo descuelga nadie. Atención, hermanos. La religión empieza en el hombre, continúa en el hombre y termina en el hombre. Pero termina con el hombre cuando la religión deja de valer para el hombre. Entonces es cuando termina en el hombre. Estas frases, hermanos, estas frases indican que el ser humano, al sentir que necesita dar sentido a su vida, entonces se crea una religión. O el hombre, cuando se siente solo en este mundo, me siento solo en el mundo, me siento solo. Pero ¿qué te vas a sentir solo si tienes familia? No, se siente solo porque hay una necesidad interna dentro de él, que necesita un Dios. Puesto que no tiene a Dios, entonces él se siente solo en el mundo, solo en el universo. Entonces, ¿qué hace? Se crea un Dios. Atención. Atención, hermanos. El hombre, la religión, como he dicho, sirve al hombre, sale del hombre, tiene validez en el hombre, hasta que la religión deja de tener sentido para el hombre. La Biblia siempre, hermanos, parte de Dios. Atención. Parte de Dios. Es decir, yo no veo la religión como una revelación de Dios. La religión no. Pero su creación y su revelación sí. Veo que todo eso parte del hombre. Allá va. Dice Romanos en el capítulo 11, verso 36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todas las cosas, todas. Tanto su creación como su revelación, como haberse dado a conocer al hombre. Dice la Biblia, libro de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado, ni el autor de los Hebreos ni el resto de los autores se detienen para probar la existencia de Dios. Es verdad que la existencia de Dios no puede ser probada, pero tampoco negada. Sin embargo, aquí vemos a estos tres autores que no se detienen, hermanos, para ver si Dios existe o no existe. Ellos dan por sentado que Dios existe y que se va revelando a lo largo de los siglos para darse a conocer al hombre. Es decir, Dios tomó la iniciativa para revelarse al hombre. No fue el hombre el que tomó la iniciativa para revelarse a Dios. Atención. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, en la creación, fue Dios el que tomó la iniciativa y creó los cielos y creó la tierra. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo
1 fue Dios quien tomó la iniciativa para darse a revelar al hombre por medio del verbo. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, fue Dios el que tomó la iniciativa para hablar al hombre, su último mensaje, su último discurso. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado en tiempos pasados, muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. En estos postreros días te habla por el Hijo. Nosotros, hermanos, nosotros creemos igual que ellos. Dios, habiendo hablado muchas veces en el pasado, nos habló del pasado, habló a los del pasado. Es Dios quien tomó la iniciativa para hablarles. Dios no se esconde de su creación. Dios sale a favor de su creación. Él no se esconde ni solo se habla con sus seres celestiales, con sus ángeles celestiales, que va, Él también desea hablarte a ti, revelarse a ti y tener relación contigo. Se le quiere revelar a ti. Nosotros creemos igual que ellos. ¿Saben por qué? El autor de los Hebreos dice, hermanos míos, Dios habiendo hablado, porque Dios, hermanos, en aquel tiempo todos creían en lo mismo, que creían un solo Dios, tanto los judíos que habían recibido a Cristo como Mesías, tanto los gentiles que habían creído en Cristo como Salvador, tanto el escritor del libro de Hebreos, como aquellos que abandonaban la fe después de haber creído en Cristo como Mesías. Todos ellos creían en un mismo Dios, igual que nosotros. Nosotros creemos en un mismo Dios, por supuesto. Creemos en el Dios que creó los cielos y la tierra, lo invisible y lo visible. Creemos en el Dios que se reveló al hombre por medio del verbo. Creemos en el Dios que nos ha hablado, no solamente en el tiempo pasado, sino que nos habla en el tiempo presente. Ya no te habla por un mero profeta más, ahora te habla por medio del Hijo. Su último discurso, la última revelación, no es un profeta, es Cristo, el Hijo de Dios. Te habla por el Hijo, te habla por el Hijo. Dale un aplauso a Dios, por favor. ¿Me aguantáis un poquito más? En tiempos antiguos. Es decir, el mensaje del Antiguo Testamento era válido. Es revelación divina. Pero el mensaje del Antiguo Testamento era para el Antiguo Testamento. Y era válido para el Antiguo Testamento. Si dice que en estos postreros días nos habla por el Hijo, será por algo. Será que el mensaje del Nuevo Testamento es superior al del Antiguo Testamento. Además, la revelación por medio del Hijo es superior a la revelación, hermanos, por los profetas en el Antiguo Testamento, porque si de algo habla el libro de Hebreos, es la superioridad de Jesús en todo, superior a los profetas del Antiguo Testamento, superior a los ángeles, superior a los cultos levíticos, superior a Moisés, superior a Aarón, superior, y así continuamente, porque está hablando el libro de Hebreos continuamente de la superioridad de Cristo. Sobre todo, Él es superior. El Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento solo se puede interpretar a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no puede ser divorciado del Nuevo Testamento. Se tienen que aplicar juntos. Atención. Sin embargo, dice que el mensaje del Antiguo Testamento era para los del Antiguo Testamento. Tiempos avanzados, postreros días. ¿Qué es el tiempo avanzado? El tiempo avanzado no es otro, el tiempo avanzado era el tiempo del Antiguo Testamento.
Avanzado fue hasta que llegó Cristo. Cuando llegó Cristo, el tiempo pasado se hizo presente. Entonces, ahora, los tiempos postreros siempre parece ser como que los llevamos nosotros siempre a años que todavía tienen que cumplirse. Todavía no ha llegado, pero no. Los tiempos, el tiempo presente del que habla, hermanos, no es otro. Es el tiempo que comenzó con su primera venida y terminará en su segunda venida. Todo ese tiempo es el tiempo presente. Gálatas 4:4 dice: y llegando el cumplimiento del tiempo. ¿Qué cumplimiento? El cumplimiento en el que Cristo vino y el cumplimiento cuando vendrá en su segunda venida. Ese es el tiempo del que está hablando. Es decir, el mensaje del Antiguo Testamento era un mensaje válido solamente para el tiempo del Antiguo Testamento. No es válido para el Nuevo Testamento, y si es válido, solamente puede ser de una forma, siempre llevando el mensaje del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Atención. Aquí todos, ¿cuántos están aquí? Levantan su mano, gritan para Dios un poderoso amén. El Antiguo Testamento queda absorbido dentro. ¿De dónde? Del Nuevo. Absorbido. Nosotros nos hemos quedado, José, nos hemos quedado con el hacha, nos hemos quedado con la cazuela. Hay muerte en la olla, hay muerte en la olla. Nos hemos quedado con el hacha, con la olla, con los 450 profetas de Baal. Nos hemos quedado, hermanos míos, con los 2 cuervos que dan de comer a Elías debajo del Ebro. Nos hemos quedado así continuamente con las 5 piedras que cogió David del arroyo, que le sobraron 4. Nos hemos quedado con eso, con eso. A mí me enseñaron, hermanos, me enseñaron que yo soy un predicador de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Claro que sí, pero tenemos que entender, hermanos, que el Nuevo Testamento es la mayor revelación, la revelación superior. Si yo predico del Antiguo Testamento, mi mensaje tiene que terminar en el Nuevo Testamento. Tengo que llevarlo a su mayor revelación, a su mayor revelación. ¿Quién es? Cristo es la mayor revelación. Atención, atención a esto. El hacha, aquí he perdido el hacha. ¿Dónde está el hacha? Que no es mío, que es prestado. El hacha se cayó en el río y se hundió. Llega el hombre de Dios, pastor, coge un palo, deja caer el palo en el agua, contra natura, el palo se hunde, toca el hacha y el hacha flota. Es contra natura las dos cosas, porque un palo, lo más normal es que el palo flote, y lo más normal de un hierro es que se hunda. El hacha flota y el palo se hunde. Contra natura. ¿Sabes lo que hizo Dios por medio de este milagro? Un milagro es que el palo se hunda, y un milagro es que el hacha salga a flote y flote. ¿Sabes lo que hizo Dios? Recuperar el hacha que se había perdido. ¿Sabéis lo que representa el hacha? Tu humanidad caída, que estabas perdido, que estabas muerto en tus delitos y pecados. Eso es el hacha que estaba perdido. El hacha, estabas perdido en tu humanidad perdida. Atención, pero el palo está representando a Cristo muriendo en la cruz para recuperarte. Al Padre, para recuperarte. Dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 19, verso 10, y Cristo vino para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Usted estaba perdido, se estaba acercando a pasos agigantados a una condenación eterna, pero Cristo murió para recuperarte, porque te habías perdido. Estabas perdido, pero Cristo te recuperó. Estabas perdido, pero Cristo te recuperó. Otra vez. Estabas perdido, pero Cristo te recuperó. Claro, siempre hay que llevar el Antiguo Testamento al Nuevo. Hay muerte en la olla, hay muerte. Sube esto un poco, puedes, por favor. Me quedo subo rápido. Hay muerte en la olla. Muerte en la olla, muerte. Fue un joven que no sabía ni lo que estaba haciendo.
cogí unas calabaceras, las troceo, llegó a la cazuela, que estaban haciendo un potaje que pa' qué de bueno, y lo echó. Hacen el potaje y empiezan a comer. ¡Hay muerte en la olla! ¡Hay muerte en la olla! Fue el hombre de Dios y dijo: un poco de harina. Le da la harina, echa la harina sobre la olla. ¡Ay, Dios mío! Y dice: ya podéis comer. La muerte había desaparecido. Y siempre lo llevamos, tanto el hacha como la olla, siempre lo llevamos a los hombres de Dios. ¡Ay, qué hombre de Dios! Hombres de Dios que tienen soluciones a todos los problemas. Hombres de Dios. ¿Pero qué pasa? Que no vemos a Dios detrás de ese hombre. Siempre ensaltamos al hombre, pero no ensaltamos a Dios que ha usado al hombre. Y siempre la misma aplicación. Menos mal que tenemos hombres de Dios. Menos mal que dicen. Menos mal que tenemos a Cristo. Eso sí. Menos mal que tenemos a Cristo. Atención, la olla está representando la muerte. La olla está representando el mundo en el que vivimos. Dice el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Dice: por cuantos todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Hay muerte en la olla, hay muerte en el mundo, pero de la misma manera que este hombre de Dios echó harina y sanó la olla, de esa misma manera Cristo venció a la muerte. Y aunque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él te dio vida. Todo el Antiguo Testamento tiene que desembocar el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. No se puede interpretar el Antiguo Testamento aislado del Nuevo. De hecho, el Antiguo Testamento es la sombra, el Nuevo Testamento es la persona. Por eso, pastor, digo yo, ¿vale? Cuando predico del Antiguo Testamento y no desemboco en el Nuevo, estoy lleno de sombras. Estoy lleno de voces, lleno de ecos, porque no tengo la fuente. La fuente de la revelación de Dios es Cristo. Habiendo hablado muchas veces, muchas veces es de un carácter repetitivo. Dios va repitiendo la revelación a lo largo de los siglos, hablando a los profetas. Por eso dice la Biblia, hermanos, hablando a los padres en tiempos pasados. ¿Por quién? Por los profetas. Cuando habla de los padres, no está hablando simplemente de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas, no. Está hablando de todos los padres, porque ellos tienen el privilegio de que Dios, hermanos, les haya dado la revelación. Ellos tienen el privilegio, los padres. Pero habló por medio de los profetas. El profeta en aquel tiempo profetizaba, recibía una revelación profética y profetizaba. Y Dios guardaba silencio, pastor, esperando que ese mensaje fuera compartido con el pueblo. Y cuando era compartido con el pueblo, Él esperaba que el pueblo pudiese digerirlo. Y cuando digería el pueblo, hermanos míos, ese mensaje, entonces hablaba a otro profeta. Pero a ninguno le daba la misma revelación. A cada uno le daba una revelación totalmente diferente. Eran fragmentos de la revelación de Dios. A uno le daba un fragmento, a otro fragmento, y a otro fragmento, y guardaba silencio. El pueblo digería y volvía a hablar, y así continuamente hasta llegar a la culminación de la revelación de Dios. Era como una luz que empezó a encenderse muy poquito
poquito a poco, pero según iban pasando los siglos, esa luz se iba encendiendo más. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta llegar al Nuevo Testamento. La revelación por su Hijo Jesucristo, la última revelación, no hay más revelación. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. O también podemos compararlo a un puzzle, Rubén. Un puzzle, pones una ficha, otra ficha, otra ficha, otra ficha, pero si falta una, el puzzle está incompleto. Si falta una ficha, el puzzle está incompleto. Bueno, la revelación de Dios es como un puzzle que dice: sí, hablaba uno, una ficha, hablaba el otro, otra ficha, hablaba el otro, otra ficha, y así continuamente. ¿Saben algo? A ninguno de los profetas Dios le dio toda la revelación, solamente fragmentario, a un poquito, a otro poquito, a otro poquito, a otro poquito, hasta llegar a Cristo, porque Cristo fue la última ficha de la revelación de Dios. Sin Cristo, la revelación está incompleta. Sin Cristo, la revelación está incompleta. Solo son sombras, voces, pero no la fuente. Habiendo hablado muchas veces, termino con este punto, muchas maneras, de un carácter multiforme. Habla de muchas formas. Atención, por medio de profecía, por medio de sueños, por medio de visiones. Eso es en su lenguaje de comunicación. Pero no podemos olvidarnos, hermanos, porque la epístola del libro de Hebreos tampoco lo hace, hermanos míos, de los símbolos, tipos, patrones, metáforas, imágenes del Antiguo Testamento. Pero tampoco podemos olvidarnos de lo literario, que va. Él nos habló por medio de prosa, poesía, discurso, sermones, leyes, narraciones históricas y apocalípticas. Él nos habló, hermanos, en un carácter multiforme. Atención, hermanos, Dios puede hablarte de muchas formas. ¿Quién dijo que Dios no puede hablarte? Dios puede hablarte por un apretón de manos. Es lo que antes, antaño, se hacía. Había hombres que daban la mano a otro y no sé cómo, pero Dios los hablaba, que les tocaba el corazón y se convertían por un abrazo. Impresionante. Las cosas de Dios son de Dios. No hay más que hablar. Puede hablarte por medio de visiones, puede hablarte por medio de un sueño, puede hablarte por medio de profecía. Puede, pero la forma más fiable y más segura no es, hermanos, la profecía. No es el sueño, no es la visión, no es el apretón de manos, no es un abrazo al cuello. La forma más fiable en la que Dios puede hablarte no es otra, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la forma más fiable. Atención, mira, el sueño lo puedes malinterpretar. Sí. Lo puedes mantener. La visión puede ser tuya. La profecía puede estar envuelta con tus propios sentimientos. ¿Saben algo, hermanos, de la profecía? Os lo voy a decir. La profecía antes era revelación profética. Hoy no. Hoy es inspiración profética. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es una revelación nueva, porque si fuese una revelación nueva, entonces tenemos que decir que la palabra de Dios no es suficiente. Y te digo algo, la palabra de Dios es más que suficiente. Por eso muchas veces, hermanos, invitamos a un profeta y se llena la iglesia. ¿Qué has venido? ¿A escuchar palabra de Dios o palabra de hombre? Porque a veces es verdad que la profecía no falla, pero otras veces sí. ¿Cómo sé yo si es verdad? ¿O cómo sé yo si es mentira? Me tiene que hablar muy directamente para saber que es Dios el que le está hablando. Sin embargo, la profecía, la palabra de Dios no. La palabra de Dios es
infalible. Todo lo que dice es verdad. En ella no hay margen de error. Por lo tanto, la palabra de Dios es la forma más fiable en la que Dios te puede hablar. Dios te puede hablar. No es mejor que vengas al punto diciendo: hoy va a predicar mi pastor y voy a que me hable la palabra de Dios. Es la forma más segura. Voy a tirar una piedra al favor de un hombre. Yo tengo un consiervo que se llama Jacob y conmigo acierta siempre. No sé cómo lo hace, pero acierta. Pero no es más fiable la profecía. No, más fiable no es la profecía. Más fiable es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios siempre cumple su objetivo. Dice Isaías en el capítulo 55: así como la lluvia desciende del cielo y riega la tierra y crece la semilla y da hortaliza, y dice: así es mi palabra, no vuelve a mí vacía. Es decir, la palabra es enviada y siempre cumple el objetivo para el cual Dios la envía. Por ejemplo, Dios habló y se creó los cielos y la tierra. Dios habló por medio de un profeta y Nínive, todo Nínive se arrepintió. Arrepentíos, arrepentíos, que la ira de Dios va a venir sobre Nínive. Y se pusieron en ayuno, hermanos, hasta los animales. Impresionante, siempre cumple la palabra, el objetivo. Se puso Cristo enfrente del sepulcro, hermanos míos, de su amigo Lázaro, y le dijo: ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y Lázaro se levantó. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que envió fue para levantar a Lázaro, aún después de estar 4 días muerto. Siempre la palabra cumple su objetivo. Escuchad, escuchad. Bien sea para salvación o bien sea para condenación. A veces la palabra de Dios simplemente es enviada para desnudar tu corazón, para que vea que tu corazón es una fábrica que continuamente está creando ídolos. Solo para eso. Ay de ti, corazón. Ay de ti, Bersaída, sube eso, subir. Ahora, subir esa música. Ay de ti, corazón. Ay de ti, Bersaída. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Felipe y en Geniza, puestos que estos milagros nos hicieron, más tolerables será el castigo para ellos que para vosotros, porque vosotros habéis visto mis milagros, vosotros habéis visto que levanta muertos, vosotros habéis visto que levanta paralíticos, habéis escuchado el evangelio, pero vosotros habéis cerrado el corazón. ¿Ves? La palabra de Dios no vuelve nunca a Dios vacía. Solamente lo que hizo fue descubrir sus corazones, que eran corazones incrédulos, y eso va unido junto a su responsabilidad. Por eso digo, y la palabra de Dios no vuelve a él vacía, siempre cumple su objetivo. No hay una forma más clara, más nítida, más importante en la que Dios pueda hablarte. No es un sueño, no es una profecía, no es un abrazo, es la palabra de Dios. Dios nos habla en estos postreros días. Termino. Aleluya. Dice el griego, no dice por el Hijo, dice en Hijo. En Hijo. ¿Qué diferencia hay en por el Hijo o en Hijo? Mucha. Porque si fuese por el Hijo sería un profeta más que el resto de los profetas. Un profeta que tiene revelación de Dios, pero al mismo tiempo tiene naturaleza caída adámica. Por eso no es, como decía
Dios en el Antiguo Testamento, en su revelación, por medio de Isaías, por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel, por medio de Daniel, no, por medio del Hijo. Eso quiere decir, hermanos, que no es un mero profeta el que te habla, sino que es el Hijo. Hijo, Hijo, es el mismo Dios que se ha hecho hombre, el mismo Dios que se ha hecho hombre para revelarse a los hombres. Él no te habla por un mero profeta más que arrastra